La cuerda se clavaba profundamente en el tobillo de Sarah Elizabeth Mitchell, cortándole la circulación mientras su cuerpo se balanceaba a 2,5 metros sobre el suelo salvaje de Montana. La sangre se le acumulaba en el cráneo, tiñendo de rojo su visión. El viejo roble crujía siniestramente sobre ella y cada ráfaga de viento le provocaba nuevas oleadas de agonía a su cuerpo invertido. 35 de ejercicio, sin sombra, sin agua durante 6 horas. Su pulso latía con fuerza contra sus tímpanos, 120 latidos por minuto, bajando a 90 y luego a 70. Su conciencia parpadeaba como una vela moribunda. Los cazadores furtivos la habían abandonado para que se convirtiera en cuidadora, y los buitres ya volaban en círculos sobre su cabeza, con sus sombras bailando sobre su rostro. Así no, susurró con los labios agrietados, pensando en sus soldados caídos en Kandahar. No sola. Entonces la maleza crujió. Un enorme lobo gris emergió de entre los árboles. 63 kilos de puro depredador, con ojos ámbar fijos en su indefenso cuerpo. Las cicatrices cruzaban su hocico. Este debería haber sido su final. En cambio, ocurrió algo imposible. El lobo se acercó. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. 6 meses antes, Sarah Elizabeth Mitchell había llegado al Parque Nacional de Yellowstone cargando con fantasmas más pesados que su equipo de guardabosques. A sus 34 años, soportaba el tipo de cansancio que envejece a una persona más allá de su edad. La explosión de Kandahar aún resonaba en sus sueños, el artefacto explosivo improvisado que convirtió a 12 buenos soldados en recuerdos y fragmentos de metal. Ella fue la única que salió ilesa de aquella ladera afgana, y a veces se preguntaba si eso no era la broma más cruel de todas. Los papeles del divorcio llevaban 8 meses firmados. Mike no podía soportar sus gritos nocturnos, la forma en que comprobaba 3 veces las cerraduras, cómo se sobresaltaba con los petardeos de los coches. No eres la mujer con la que me casé, le había dicho. Y tenía razón. Esa mujer murió con su escuadrón en el polvo y el humo de una guerra extranjera. La naturaleza salvaje de Montana le ofrecía lo que los terapeutas y los medicamentos no podían darle. Espacio para respirar sin tener que dar explicaciones. Silencio sin juicios. Como guardabosques veterana, Sarah patrullaba territorios donde las voces humanas eran escasas y no había torres de telefonía móvil. El aislamiento le sentaba bien a su alma dañada. Su supervisor, Marcus Kane, parecía bastante comprensivo. Tenía 48 años, las sienes canosas y unos ojos amables que ocultaban corrientes más profundas. Había perdido a su propio hijo, Danny, hacía 3 años, en un accidente por ahogamiento que lo había dejado vacío. Sarah reconoció la mirada atormentada de un padre que había fracasado en su tarea más básica. A veces tomaban café juntos, dos personas destrozadas que entendían que algunas heridas nunca se curan del todo. El lobo apareció en la vida de Sarah como una plegaria respondida por el dios equivocado. Los otros guardabosques lo llamaban fantasma, un enorme macho gris que cazaba solo y era rechazado por los de su propia especie. Con 60 kilos era más grande que la mayoría, con una inteligencia que parecía casi humana. Las cicatrices de balas cruzaban su hombro izquierdo y su hocico, evidencia de encuentros previos con la crueldad de la humanidad. La primera vez que Sarah lo vio, estaba rastreando a cazadores ilegales cerca de Specimen Ridge. Ghost emergió de un matorral de pinos y sus ojos ámbar se encontraron con los de ella a través de 30 yardas de hierba. Todos los protocolos le gritaban que retrocediera lentamente, que evitara el contacto visual, que se hiciera pequeña. En cambio, se quedó paralizada. Algo en aquellas profundidades doradas le habló a la soldado que había en ella. El reconocimiento de un compañero guerrero marcado por la batalla. Desapareció entre las sombras antes de que ella pudiera levantar la cámara, dejando solo unas enormes huellas en la tierra blanda. Sarah fotografió las huellas, pero nunca presentó el informe. Algunos encuentros le parecían demasiado sagrados para convertirlos en papeleo. El lobo rondaba sus pensamientos como los rostros de los soldados muertos. Pero, a diferencia de esos recuerdos,
La presencia de Ghost le traía paz en lugar de dolor. El 15 de septiembre amaneció con una claridad cristalina que engañaba a la gente, haciéndole creer que el mundo era seguro. Sarah revisó su equipo con precisión militar. Radio, GPS, botiquín de primeros auxilios, arma, cámara. La rutina le calmaba los nervios, como lo había hecho en Afganistán, donde la preparación significaba la diferencia entre volver a casa o volver en un ataúd. Marcus Kane la interceptó en el cobertizo de herramientas, con una expresión de preocupación en el rostro que parecía genuina hasta que se la examinaba de cerca. Hay informes de acampadas ilegales en Specimen Ridge, dijo, entregándole una carpeta de cartón. Probablemente no sea nada, pero no podemos permitir que los turistas piensen que pueden acampar donde les plazca. Sarah echó un vistazo a las coordenadas. Specimen Ridge era un lugar remoto, incluso para los estándares de Yellowstone. Una caminata de 6 millas a través de un terreno que destrozaba los tobillos y ponía a prueba la resistencia. Perfecto para alguien que buscara privacidad, ya fuera para acampar o para otras actividades. ¿Quieres que lleve refuerzos? Rebecca se está ocupando del grupo de turistas de Denver. Ya sabes cómo se pierden los urbanitas mirando sus teléfonos. La sonrisa de Marcus no llegaba a sus ojos. Además, eres la mejor rastreadora que tenemos. Si hay algo ahí arriba, lo encontrarás. El trayecto hasta el inicio del sendero duró 2 horas por carreteras que poco a poco se iban perdiendo en la naturaleza. La radio de Sarah crepitaba con charlas rutinarias hasta que las montañas se tragaron la señal en algún punto alrededor del kilómetro 24. El silencio se sentía más pesado de lo habitual, presionando contra sus tímpanos como los momentos previos a una emboscada. Se echó la mochila al hombro y comenzó a escalar. El sendero daba vueltas a través de un denso bosque de pinos, donde los árboles centenarios filtraban la luz del sol en rayos que parecían vigas de catedral. Sus botas encontraron su ritmo sobre la tierra compacta. La memoria muscular la llevaba hacia adelante, mientras sus ojos catalogaban detalles, ramas rotas, huellas inusuales, cualquier cosa que no perteneciera al orden natural. A 4 millas, encontró la primera trampa. El lazo de alambre colgaba de un sendero de caza, casi invisible entre la maleza. Sarah lo fotografió desde múltiples ángulos antes de desmontar cuidadosamente el dispositivo. Cazadores furtivos. Apretó la mandíbula mientras metía las pruebas en su mochila. No se trataba de acampada ilegal. Se trataba de lobos. La segunda trampa confirmó sus sospechas. La sangre fresca manchaba el alambre donde algún animal había luchado desesperadamente por liberarse. La radio de Sarah chirriaba con estática cuando intentó pedir refuerzos. Las montañas se habían tragado su voz, dejándola aislada en un desierto que de repente se sentía hostil. Siguió adelante, siguiendo las huellas de botas que se adentraban en el campo. 3 pares, todos de hombres por el tamaño y el paso. No habían hecho ningún esfuerzo por ocultar su paso, lo que significaba arrogancia o una trampa. En Afganistán, había aprendido que los enemigos demasiado confiados solían ser los más peligrosos. El ataque se produjo sin previo aviso. Sarah estaba agachada sobre un cartucho de rifle usado, fotografiando las pruebas, cuando unas botas se abrieron paso entre la maleza. 3 hombres con ropa de camuflaje salieron de su escondite con la coordinación de un equipo de entrenamiento. Llevaban pañuelos que les cubrían el rostro, pero sus ojos ardían con intención depredadora. Vaya, vaya, dijo el más corpulento, con voz arrastrada, con el acento local y sus vocales planas. Mira lo que se ha metido en nuestra red. Sarah bajó la mano hacia su arma, pero el segundo hombre ya le apuntaba al pecho con un rifle. No hagas eso, señorita Ranger. Solo queremos charlar un poco sobre tus rutas de patrulla. El entrenamiento militar se activó como la memoria muscular. Sarah evaluó ángulos, distancias, rutas de escape. 3 contra 1, armas desenfundadas, sin cobertura a su alcance. Las probabilidades eran malas, pero había sobrevivido a cosas peores en Kandahar. Chicos, estáis infringiendo unas 6 leyes federales. Marchaos ahora y quizá olvide vuestras caras.
El líder se rió, un sonido como grava en una hormigonera. Verás, ese es el problema. Vosotros, los guardabosques, tenéis muy buena memoria y siempre estáis husmeando donde no os incumbe. Se abalanzaron sobre ella al mismo tiempo. Sarah esquivó el primer golpe, clavó el codo en el plexo solar del segundo hombre, giró hacia la cuerda y casi lo consiguió antes de que la culata del rifle la golpeara detrás de la oreja. Las estrellas explotaron en su visión cuando cayó con fuerza al suelo. ¡Qué luchadora!, dijo alguien a través del zumbido en sus oídos. El jefe dijo que podría ser problemática, jefe. La sangre de Sarah se convirtió en agua helada. Esto no era casualidad. Alguien le había tendido una trampa. Alguien que conocía su horario de patrulla, que podía manipular las asignaciones y las frecuencias de radio. La traición le dolió más que la cuerda con la que le ataron las muñecas. La arrastraron hasta el viejo roble, cuyo enorme tronco estaba marcado por décadas de intemperie y vida salvaje. El árbol de los ahorcados, lo llamaban los lugareños, un sombrío recordatorio de la justicia fronteriza. Sarah luchó contra el pánico creciente mientras le ataban la cuerda alrededor del tobillo. No es nada personal, dijo el líder mientras la izaban boca abajo. Solo son negocios. Los lobos tienen que comer algo, y no podemos permitir que los guardabosques interfieran en nuestra operación. La cuerda se le clavaba en la carne mientras su mundo se invertía. La sangre le subió a la cabeza, tiñendo de rojo los bordes de su visión. Vio cómo sus botas desaparecían en el bosque, llevándose consigo cualquier esperanza de rescate. Sola, colgada como un cebo. Sarah cerró los ojos y esperó a que llegaran los lobos. El tiempo se volvía fluido cuando estabas muriendo. El reloj de Sarah marcaba las 2:47 p.m., pero los números carecían de sentido mientras la sangre se acumulaba en su cráneo como un espeso sirope. Su pulso se había ralentizado a un ritmo peligroso, 60 latidos por minuto, y bajando. La cuerda alrededor de su tobillo le había cortado la circulación hacía horas, dejando su pie entumecido y morado. Los buitres volaban en círculos sobre su cabeza. Sus sombras cruzaban su rostro en perezosos patrones. Reconocían la muerte cuando la olían, y el cuerpo de Sarah transmitía su rendición de una forma que solo los carroñeros podían entender. Tenía la boca llena de algodón y la lengua hinchada por la deshidratación. El calor de septiembre la oprimía como una manta de lana, robándole la poca humedad que le quedaba en el cuerpo. A lo lejos se rompió una ramita. Sarah abrió los ojos de golpe. El instinto de supervivencia se impuso al apagón de su cuerpo. A 30 metros de distancia, algo enorme se movía entre las sombras de los pinos. Demasiado grande para ser un ciervo, demasiado silencioso para ser un oso. Su visión se nubló mientras intentaba enfocar. Manchas rojas bailaban en sus retinas como estrellas moribundas. El lobo emergió de entre los árboles como un fantasma hecho carne. Era enorme, fácilmente 63 kilos de músculos y huesos envueltos en un pelaje gris plateado que reflejaba la luz del sol. Las cicatrices cruzaban su hocico y su hombro izquierdo, testimonio de las batallas libradas y sobrevividas. Esos ojos ámbar tenían una inteligencia que parecía casi humana, estudiando su situación con la mirada calculadora de un maestro de ajedrez que examina un tablero complejo. A Sarah se le cortó la respiración. Todos los manuales sobre fauna salvaje, todas las sesiones de entrenamiento, todas las historias de los guardabosques veteranos gritaban el mismo mensaje. Los lobos eran depredadores y ella era una presa indefensa, colgada boca abajo, sangrando por las quemaduras de la cuerda, apestando a miedo y sudor. Era todo lo que despertaba los instintos cazadores de un depredador. Pero Ghost no atacó. En cambio, se acercó con pasos deliberados, colocando cada pata con cuidado y consideración. Sus fosas nasales se dilataron, leyendo la historia química de su angustia. Sarah se encontró hipnotizada por sus movimientos, fluido como el agua, silencioso como una sombra, poderoso como un trueno, controlado. 20 pies, 15-10. Ghost se detuvo directamente debajo de ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera ver cada uno de los bigotes de su hocico lleno de cicatrices.
Su aliento era cálido contra su rostro, con aromas de agujas de pino y carne silvestre. Durante un instante, el depredador y la presa se miraron a través del abismo imposible entre especies. Entonces Ghost hizo algo que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que Sarah creía comprender. Se puso de pie sobre sus patas traseras. El enorme lobo se elevó a toda su altura, con las patas delanteras apoyadas contra el tronco del roble para mantener el equilibrio. Sus ojos ámbar estaban ahora a la altura de la cuerda, estudiando el nudo que la mantenía prisionera. Sarah observó en silencio, atónita, cómo Ghost inclinaba la cabeza, examinando el problema desde diferentes ángulos, como un ingeniero que evalúa un reto estructural. No puedes entenderlo, susurró Sarah, con la voz apenas audible a través de los labios agrietados. Esto no es, esto no tiene sentido. La oreja de Ghost se movió al oír su voz. Por un momento, esos ojos dorados se encontraron de nuevo con los suyos, y Sarah sintió que algo pasaba entre ellos. El reconocimiento de un dolor compartido, tal vez, o simplemente la constatación de que ambos eran supervivientes de batallas que los habían dejado marcados y solos. El recuerdo la invadió como una ola traicionera. 3 meses atrás, había estado rastreando a cazadores ilegales en esa misma zona cuando lo encontró. Ghost había quedado atrapado en una trampa de alambre, y el metal le había cortado profundamente la pata trasera mientras luchaba por liberarse. La trampa era cruel, diseñada para apretarse con cada esfuerzo hasta que el animal muriera por pérdida de sangre o agotamiento. Sarah debería haber pedido refuerzos. El protocolo lo exigía. En cambio, se acercó al lobo herido con nada más que unas tenazas y un botiquín de primeros auxilios, impulsada por un instinto que no podía nombrar. Ghost la observó trabajar, lo suficientemente inteligente como para comprender que ella le estaba ayudando, lo suficientemente confiado como para quedarse quieto mientras ella le limpiaba y vendaba las heridas. Ese día había infringido una docena de normas, pero algunos actos trascendían las políticas. Cuando Ghost se alejó cojeando hacia el bosque, Sarah pensó que nunca volvería a verlo. El recuerdo la había perseguido en sus momentos de tranquilidad, una buena acción que le parecía la primera cosa limpia que había hecho desde Afganistán. Ahora él estaba allí, de vuelta al lugar donde habían compartido el trauma, y, de alguna manera, la reconoció. Ghost se puso a 4 patas y comenzó a dar vueltas alrededor del árbol, con su enorme cabeza inclinada hacia arriba para estudiar el punto de anclaje de la cuerda. El corazón de Sarah latía con fuerza contra sus costillas mientras comprendía lo que estaba pasando. No se trataba de un comportamiento animal aleatorio. Era la resolución de un problema. El lobo completó su circuito y se colocó de nuevo directamente debajo de ella. Sin dudarlo, abrió las fauces y las cerró alrededor de la cuerda. «Oh, Dios», susurró Sarah. Recuerda que los dientes de Ghost estaban diseñados para triturar huesos y desgarrar carne, pero él aplicó presión con precisión quirúrgica. Las fibras de la cuerda comenzaron a deshilacharse bajo la fuerza de sus mandíbulas. Sarah sintió cómo la cuerda se estremecía y se estiraba cuando el lobo, con sus 63 tirurín, puso todo su peso en el esfuerzo. La cuerda cantaba con la tensión. El mundo de Sarah se inclinó y se balanceó mientras Ghost trabajaba. Cada poderoso mordisco la acercaba más a la libertad o a una caída que le rompería los huesos. Su hombro lesionado gritaba de dolor, pero la esperanza inundó su sistema como adrenalina. 30 segundos por minuto. Los músculos de la mandíbula del lobo se hincharon por el esfuerzo. La saliva se mezcló con las fibras de la cuerda mientras él cortaba sus ataduras con metódica determinación. Con un fuerte crujido que resonó en el bosque, la cuerda se rompió. Sarah cayó en picado hacia la tierra, hacia las mandíbulas de la criatura que acababa de salvarle la vida. Sarah golpeó el suelo con fuerza, y su hombro soportó todo el impacto de la caída de 2,5 metros. El dolor explotó en su brazo herido mientras rodaba instintivamente. El entrenamiento militar superó el impacto del choque. Las agujas de pino y la tierra le llenaron la boca mientras jadeaba en busca de aire, y sus pulmones recordaban cómo funcionar en posición vertical. Ghost se colocó sobre ella, con sus enormes patas a ambos lados de su torso.
Sus ojos ámbar estudiaron su rostro con una intensidad que le hizo erizar la piel. Tan cerca, podía ver cada detalle de sus cicatrices de batalla. La pálida línea donde una bala le había rozado el cráneo. La carne retorcida de su hombro, donde una trampa casi le había costado la pierna. Se dieron cuenta de que eran almas gemelas, ambos marcados por la violencia a la que habían sobrevivido, pero de la que no habían escapado. Gracias, susurró Sara, con una voz apenas audible a través del algodón que tenía en la garganta. Las palabras le parecieron insuficientes para lo que acababa de suceder. En todos sus años de estudio del comportamiento de la fauna silvestre, nunca había presenciado nada parecido. Los lobos eran criaturas sociales, sí, pero su lealtad se extendía solo a los miembros de la manada. Los humanos eran competidores en el mejor de los casos, amenazas en el peor. Ghost dio un paso atrás, dejándole espacio para sentarse. El movimiento le provocó nuevas oleadas de agonía en el hombro, y ella contuvo un grito. Su visión se nubló cuando el flujo sanguíneo se normalizó, revelando el alcance total de sus lesiones. Las quemaduras de la cuerda rodeaban su tobillo como una joya tosca, en carne viva y supurante. Sus muñecas presentaban marcas similares donde las bridas habían cortado profundamente. La deshidratación le hacía latir la cabeza con cada latido. El lobo la observaba evaluar su estado con la paciencia de un médico que evalúa a un paciente. Cuando Sara intentó ponerse de pie, sus piernas se doblaron. Ghost se acercó, no de forma amenazante, sino para apoyarla. Se encontró apoyada contra su ancho hombro, utilizando su sólida calidez como punto de anclaje. No puedo quedarme aquí, dijo, hablando tanto para sí misma como para el lobo. Volverán para comprobar su trabajo, y cuando descubran que me he ido, no terminó la frase. Los cazadores furtivos que habían llegado tan lejos no dudarían en terminar el trabajo. Ghost pareció comprender su angustia. Se dirigió hacia la liana, luego se detuvo y la miró con una intención inequívoca. «Sígueme», decía su postura. «Confía en mí». Cada parte racional de la mente de Sara gritaba advertencias. Seguir a un depredador más adentro del bosque violaba todos los protocolos de supervivencia que había aprendido. Pero el pensamiento racional era un lujo que no podía permitirse. Su radio estaba destruida, su tobillo demasiado dañado para caminar largas distancias, y no tenía ni idea de hasta dónde se extendía la corrupción de Marcus. Ghost era su único aliado en un mundo que de repente se había vuelto hostil. Lo siguió al bosque. Ghost se movía con un silencio sobrenatural, cada paso colocado con la precisión de una criatura que entendía que el sonido traía la muerte en la naturaleza. Sara intentó igualar su sigilo, pero su cuerpo herido hacía ruido a pesar de sus esfuerzos. Las ramas crujían bajo sus botas, las hojas susurraban a su paso. Se sentía torpe y ruidosa en comparación con la fluida gracia del lobo. Viajaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 30 minutos. El sol había cambiado de posición, proyectando sombras más largas a través del dosel de pinos. El tobillo de Sara le dolía con cada paso, hinchándose contra la bota hasta que apenas podía flexionar el pie. Ghost parecía sentir su creciente angustia y se detenía con frecuencia para dejarla descansar. Durante uno de estos descansos, Sara notó algo que le heló la sangre. Huellas de botas en la tierra blanda, tan recientes que el agua aún no se había filtrado en las impresiones. Los cazadores furtivos les estaban siguiendo. «Ghost», susurró con urgencia. El lobo giró la cabeza hacia ella, con las orejas erguidas ante la alarma en su voz. Ella señaló las huellas y él dilató las fosas nasales al captar el olor humano. Un gruñido sordo retumbó en su pecho, no dirigido a ella, sino a la amenaza invisible que los perseguía. Ahora se movían más rápido, la precaución dando paso a la urgencia. Ghost la sacó del sendero principal y la llevó por un camino tan difuso que apenas se podía considerar una huella de animal. Las ramas arañaban el uniforme de Sara, rasgando la tela y arañando la piel expuesta. Su tobillo gritaba con cada paso desigual, pero la adrenalina enmascaraba lo peor del dolor. El sonido del agua corriendo les llegó primero, un arroyo que gorgoteaba en algún lugar más adelante, entre los árboles. Ghost echó a correr y Sara tropezó tras él.
Impulsados por la promesa de agua fresca, salieron a un pequeño claro donde Willow Creek trazaba una cinta plateada a través del paisaje. Sarah se derrumbó a la orilla del agua y sumergió la cara en el arroyo. El impacto del agua fría fue como una descarga eléctrica, despejándole la mente y lavando horas de suciedad acumulada. Bebió profundamente, sintiendo cómo la vida volvía a fluir por sus tejidos deshidratados. Ghost bebió a su lado, con los hocicos casi tocándose en el agua clara. Una vez satisfecha la necesidad inmediata de agua, Sarah se permitió mirar realmente a su compañero. Ghost era magnífico, un ejemplo perfecto de su especie en plena forma física. Su pelaje era espeso y sano, sus ojos brillantes e inteligentes. Las cicatrices que lo marcaban no disminuían su belleza. Le daban carácter, contaban historias de supervivencia contra todo pronóstico. No deberías existir, murmuró ella, estudiando su rostro. Los lobos de este tamaño se extinguieron hace décadas. Los cazadores del gobierno se aseguraron de ello. Pero ahí estaba él, prueba viviente de que algunas criaturas salvajes se negaban a rendirse ante la expansión humana. Ghost ladeó la cabeza al oír sus palabras, casi como si entendiera el cumplido. Entonces, sus orejas se giraron hacia atrás y su cuerpo se tensó. Sarah siguió su mirada y sintió que se le detenía el corazón. Tres figuras emergieron de entre los árboles detrás de ellos, con los rifles brillando bajo el sol de la tarde. Los cazadores furtivos habían encontrado su rastro. ¡Vaya, qué sorpresa!, gritó el líder, con voz que resonó en todo el claro. Parece que nuestro cebo ha atraído a algo más grande de lo que esperábamos. Levantó el rifle y Sarah lo vio apuntar a Ghost. No. Sarah se interpuso entre el lobo y el arma, con los brazos abiertos. ¿Me queréis a mí? Bien, pero dejadlo a él fuera de esto. El líder se rió con un sonido como de cristales rompiéndose. Señora, ese lobo nos vale más que su cadáver. ¿Tiene idea de lo que se paga por un espécimen como ese en el mercado negro? La piel, el cráneo, los órganos. Joder, podríamos jubilarnos con un animal como ese. Ghost dio un paso adelante, colocándose entre Sarah y los hombres armados. El pelo de su lomo se erizó como una cresta plateada y un gruñido salió de su garganta que pareció sacudir el aire. Era un sonido del pasado prehistórico, cuando los lobos dominaban la naturaleza y los humanos se acobardaban alrededor de las hogueras. Tranquilo, chico, dijo el segundo cazador furtivo, con la voz tensa por el miedo. Nadie quiere dañar la mercancía, pero si nos obligas a trabajar por ella... Bueno, apuntó con deliberada teatralidad. La mente de Sarah barajó rápidamente las opciones. 3 hombres armados, terreno abierto, una aliada herida que no podía escapar de una bala. Las probabilidades eran imposibles, pero ella ya había sobrevivido a lo imposible antes. En Afganistán, cuando su escuadrón quedó atrapado por el fuego insurgente, pidió apoyo aéreo cerca de su propia posición. A veces, la única forma de salir del infierno era atravesándolo. Han cometido un error, les dijo a los cazadores furtivos, con voz firme, a pesar del terror que le oprimía la garganta. ¿Qué es eso, Ranger Lady? Sarah sonrió, y no había nada agradable en su expresión. Supusisteis que estábamos solos. Los aullidos de los fantasmas rompieron el silencio de la tarde como un cuchillo atravesando la tela. Inmediatamente respondió otra voz desde la cresta oriental, y luego otra desde el oeste. El sonido se multiplicó y resonó hasta que pareció que todo el bosque cobraba vida con el canto de los lobos. La confianza de los cazadores furtivos se evaporó cuando se dieron cuenta de que estaban rodeados por depredadores invisibles. Sus rifles se movían descontroladamente, buscando objetivos que permanecían ocultos en las sombras. Imposible, susurró el líder. Los lobos ya no cazan en manadas coordinadas. Matamos a la mayoría de ellos. A la mayoría, asintió Sarah, pero no a todos. Y los que sobrevivieron, aprendieron, se adaptaron, se volvieron más inteligentes. Los aullidos se hicieron más cercanos, más insistentes. Ghost añadió su voz al coro, un sonido que hablaba de antiguas alianzas y deudas de sangre más antiguas que la civilización. Sarah sintió la vibración en sus huesos, una música primitiva que despertó algo salvaje en su propio ADN. Los cazadores furtivos se dispersaron y huyeron.
Los aullidos se desvanecieron en silencio tan rápido como habían comenzado, dejando solo el suave murmullo de Willow Creek y el jadeo de la respiración entrecortada de Sarah. Se quedó paralizada en el claro, esperando a que la manada fantasma se materializara desde las sombras. Pasaron los minutos. No apareció ningún lobo. Ghost la observaba con lo que ella solo podía describir como diversión, con la lengua ligeramente fuera y lo que podría haber sido una sonrisa canina. La comprensión la golpeó como un golpe físico. No había habido ninguna manada. Los secos eran trucos acústicos. El sonido rebotaba en las paredes del cañón y en el denso bosque, haciendo que una sola voz pareciera muchas. Ghost había utilizado el propio terreno como arma, volviendo los miedos de los cazadores furtivos contra ellos mismos. «Eres un magnífico bastardo», susurró Sarah, con una mezcla de respeto y asombro en su voz. «Los has manipulado como a un violín». La inteligencia del lobo era asombrosa. No solo había comprendido la amenaza que representaban los hombres armados, sino que había ideado y ejecutado una campaña de guerra psicológica que habría impresionado a sus instructores militares. Los lobos eran cazadores en manada por naturaleza, y el terror de los cazadores furtivos de verse rodeados por depredadores invisibles había anulado su pensamiento racional, pero la victoria le parecía vacía. Los hombres se reagruparían, volverían con refuerzos y mejores armas. La radio de Sarah estaba destruida. Sus planes de respaldo se habían visto comprometidos por la traición de Marcus. Necesitaban llegar a la civilización, pero su tobillo lesionado hacía imposible un viaje largo. Ghost pareció percibir su angustia. Se acercó a ella y la empujó suavemente hacia la orilla del arroyo. Al principio Sarah no entendió, pero luego vio lo que él le estaba indicando. Un antiguo sendero de animales que seguía el curso del agua río abajo. Donde había un arroyo, podía haber un camino. Donde había un camino, podía haber ayuda. Comenzaron su viaje cuando el sol empezó a descender hacia las cumbres occidentales. Ghost marcó un ritmo prudente, deteniéndose cada vez que Sarah cojeaba demasiado. Su tobillo se había hinchado hasta alcanzar el doble de su tamaño normal, y la articulación crujía con cada paso como si fuera cristal roto. El lobo parecía comprender sus limitaciones y nunca la empujaba más allá de lo que ella podía soportar. Mientras caminaban, Sarah se encontró estudiando a su insólito compañero. Todo en Ghost desafiaba la sabiduría convencional sobre las interacciones entre humanos y lobos. Su disposición a ayudar, su pensamiento táctico, su aparente empatía, nada de eso encajaba con el modelo de comportamiento que ella había aprendido. Era como si este animal en particular hubiera evolucionado más allá de las limitaciones de su especie. El arroyo serpenteaba por un territorio cada vez más familiar. Sarah reconoció puntos de referencia de patrullas anteriores. Una roca distintiva con forma de oso dormido. Un pino alcanzado por un rayo que se alzaba como un dedo esquelético contra el cielo. Se dirigían hacia la carretera principal, pero aún quedaban kilómetros de distancia, demasiado lejos para alguien en su estado. Ghost se detuvo de repente, con las orejas erguidas y las fosas nasales dilatadas. Sarah sintió que se le helaba la sangre al reconocer el lejano rugido de los vehículos todoterreno. Los cazadores furtivos se habían reagrupado más rápido de lo esperado y estaban utilizando máquinas para cortar las rutas de escape. El lobo la miró con una urgencia inequívoca y luego trotó hacia un denso matorral de sauces que crecía cerca de la orilla del agua. Sarah lo siguió, abriéndose paso entre las ramas flexibles hasta que llegaron a un hueco natural oculto por la vegetación. Ghost se acomodó a su lado, su cálido cuerpo proporcionándole consuelo contra el creciente frío de la tarde. Los vehículos todoterreno se hicieron más ruidosos, con múltiples motores acercándose desde diferentes direcciones. Sarah se adentró más en los sauces e intentó controlar su respiración. A través de los huecos en el follaje, podía ver los faros barriendo la orilla opuesta como depredadores mecánicos cazando en la oscuridad. Perdimos el rastro hace unos 400 metros. Una voz gritó por encima del ruido del motor. Probablemente se escondió en algún lugar. «Sigue buscando», respondió otro. Sarah reconoció la voz del cazador furtivo líder.
La furia hacía que sus palabras fueran tan afiladas como cristales rotos. Ha visto demasiado. ¿Y ese lobo? Quiero su cabeza disecada en mi pared. El motor dio vueltas durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron 20 minutos. Finalmente, el sonido se desvaneció cuando la búsqueda se alejó río abajo. Sarah esperó hasta que volvió el silencio antes de salir de su escondite. Ghost ya estaba de pie, alerta y listo. A la luz del atardecer, sus ojos reflejaban los últimos rayos del sol como oro fundido. Se dirigió de nuevo hacia el arroyo, pero esta vez esperó directamente en el agua. Sarah lo entendió inmediatamente. Viajar por el lecho del arroyo no dejaría rastro de olor para los perros rastreadores. El agua estaba sorprendentemente fría, alimentada por el deshielo de las montañas incluso a finales de septiembre. El tobillo lesionado de Sarah se entumeció en cuestión de minutos, lo que fue tanto una bendición como una maldición. El dolor se desvaneció, pero también su capacidad para sentir el fondo irregular del arroyo. Tropezó repetidamente, salvada de caer solo por la sólida presencia de Ghost a su lado. Siguieron el arroyo durante más de una hora, moviéndose ahora en la oscuridad, salvo por la pálida luz de la luna creciente. La ropa mojada de Sarah se le pegaba a la piel, robándole el calor corporal con una eficiencia implacable. Le castañeteaban los dientes sin control y podía sentir cómo la hipotermia comenzaba su insidioso trabajo. Ghost parecía percibir su deteriorado estado. La condujo hasta un tronco caído que cruzaba el arroyo y luego subió a la orilla opuesta, donde los árboles crecían densos y cercanos. En un pequeño claro protegido por altos pinos, se detuvo y se volvió hacia ella. Sin previo aviso, el lobo se tumbó y se giró sobre su costado, exponiendo su vientre en un gesto definitivo de confianza y vulnerabilidad. Sarah comprendió inmediatamente lo que le estaba ofreciendo: calor, refugio, protección. En la naturaleza, los miembros de la manada compartían el calor corporal durante las noches frías. Ghost le estaba ofreciendo esa antigua cortesía. Sarah dudó solo un momento antes de acurrucarse junto al lobo. Su pelaje era espeso y cálido, y la aislaba del frío suelo. Ghost ajustó su posición para crear un cortavientos, y su enorme cuerpo formó un refugio viviente. Por primera vez desde la emboscada, Sarah se sintió realmente segura. A medida que el calor volvía a sus huesos, el cansancio finalmente se apoderó de ella. Dormitó intermitentemente, despertándose sobresaltada con cada sonido del bosque. Pero Ghost permaneció alerta, con las orejas en constante movimiento, sus sentidos extendidos en la oscuridad como cables trampa invisibles. Estaba de guardia, protegiendo a su vulnerable manada con la devoción de un soldado. En sus semisueños, Sarah se encontró pensando en Afganistán, en los hermanos que había perdido en ese infierno desértico. ¿Cuántas veces habían compartido calor en las frías noches de montaña, protegiéndose mutuamente contra un enemigo que atacaba desde las sombras? Las similitudes eran inconfundibles. Ghost le ofrecía la misma lealtad incondicional que había unido a su unidad. El amanecer llegó lentamente, pintando el cielo oriental con tonos rosados y dorados. Sarah se despertó y encontró a Ghost ya de pie, con el hocico levantado para oler la brisa matutina. Algo había cambiado durante la noche. Su postura era diferente, más alerta, casi expectante. A lo lejos, Sarah oyó el sonido que explicaba su comportamiento. Se acercaba un helicóptero, cuyos rotores cortaban el aire matutino con precisión rítmica. Búsqueda y rescate, pensó con esperanza. Pero a medida que la aeronave se acercaba, se le encogió el corazón. No volaba siguiendo el patrón de búsqueda de una operación de rescate. Se dirigía directamente hacia su posición, guiado por información que solo podía provenir de una fuente. Marcus los había encontrado. El helicóptero rugía sobre sus cabezas como una muerte mecánica. El viento de sus rotores aplastaba las ramas de los pinos y lanzaba escombros en espiral por el aire matutino. Sarah se pegó al tronco caído. Ghost se agachó a su lado, ambos tratando de hacerse invisibles mientras la aeronave describía un lento círculo sobre su posición. A través del dosel, ella vislumbró la parte inferior de la aeronave.
Sin marcas, modelo civil, definitivamente no era del servicio de parques. Marcus había llamado a contratistas privados, probablemente los mismos mercenarios que habían estado llevando a cabo la operación de caza furtiva. La corrupción era más profunda de lo que ella había imaginado, con tentáculos que llegaban a rincones del servicio de parques que ella nunca había sospechado. El helicóptero se estabilizó a 50 metros de distancia y Sarah oyó el característico zumbido del motor del cabrestante. Alguien estaba descendiendo, armado y peligroso. A Ghost se le erizó el pelo a lo largo de la columna vertebral, una cresta de pelo plateado que reflejaba la luz filtrada del sol. Sus ojos ámbar seguían a la figura que descendía con mirada depredadora. «Quédate agachado», susurró Sarah, aunque dudaba que Ghost necesitara la instrucción. El instinto de supervivencia del lobo lo había mantenido con vida en un mundo que lo quería muerto. Entendía el peligro mejor que la mayoría de los humanos. El primer mercenario tocó el suelo con eficiencia, barriendo con su rifle automático en arcos precisos mientras establecía un perímetro de seguridad. Sarah reconoció los movimientos. Entrenamiento militar, probablemente con experiencia en fuerzas especiales. No se trataba de un paleto con licencia de caza y el dedo en el gatillo. Era un asesino profesional. Una segunda figura descendió, luego una tercera. Se movían con la coordinación de un equipo experimentado, comunicándose mediante señales manuales mientras se dispersaban para cubrir todas las rutas de escape. El corazón de Sarah se hundió al darse cuenta de la situación táctica. 3 profesionales armados contra una guardabosques herida y un lobo, por muy inteligente que fuera. Las matemáticas eran implacables. Las huellas terminan en el arroyo, informó uno de ellos por radio, con la voz clara en el aire de la mañana. Pero es imposible que hayan cruzado por aquí. El agua es demasiado profunda y la corriente demasiado rápida para alguien con sus heridas. Ghost se puso rígido a su lado. Todos sus músculos se tensaron como un resorte. Sarah siguió su mirada y sintió que se le helaba la sangre. Una cuarta figura descendía del helicóptero. Marcus Kane, inconfundible incluso a esa distancia. Su supervisor, el hombre en quien había confiado su vida, llegaba para supervisar personalmente su ejecución. Marcus tocó el suelo y de inmediato tomó el mando, con una voz que transmitía la autoridad de alguien acostumbrado a dar órdenes. Extendidos a intervalos de un cuarto de milla, se esconden en algún lugar cercano. El lobo no abandonará su territorio y ella está demasiado herida para alejarse mucho. ¿Y el apoyo aéreo?, preguntó uno de los mercenarios. Las imágenes térmicas los localizarían en cuestión de minutos. No, respondió Marcus con brusquedad. Definitivo, esto se mantiene en secreto, sin participación federal, sin registros oficiales. Nosotros nos encargamos de esto internamente. Limpien el desastre. Presenten el papeleo más tarde. El guardabosques Mitchell tuvo un desafortunado accidente mientras investigaba una actividad ilegal. Una pérdida trágica, pero estas cosas suceden en la naturaleza. Sarah apretó los puños cuando se dio cuenta del alcance total de la traición de Marcus. No solo estaba encubriendo una operación de caza furtiva, la estaba borrando por completo, reescribiendo la historia para eliminar a una testigo inconveniente. ¿Cuántos otros guardabosques habían muerto accidentalmente por acercarse demasiado a la verdad? Ghost volvió la cabeza hacia ella, con esos ojos inteligentes que parecían leer sus pensamientos. Vio su ira, su desesperación, su creciente sensación de desesperanza. Sin previo aviso, el lobo se levantó de su escondite y salió a la luz. «¡Ghost, no!», siseó Sarah. Pero ya era demasiado tarde. El enorme lobo se encontraba a la vista del equipo de búsqueda, con su pelaje plateado brillando bajo el sol de la mañana y cicatrices visibles en el hocico y el hombro. Era magnífico y terrible, la encarnación viva de todo lo salvaje e indómito que la humanidad había intentado exterminar. «Dios mío», susurró uno de los mercenarios. «Mira el tamaño de esa cosa». Marcus levantó su rifle, pero le temblaban las manos. «Es él. Es el lobo que mató a mi hijo, señor». El mercenario al mando parecía confundido. Creía que su hijo se había ahogado. El lobo estaba allí.
La voz de Marcus se quebró, apenas capaz de controlar la histeria. Estaba junto al cuerpo de Danny cuando lo encontré. Probablemente lo arrastró al agua y lo mantuvo sumergido. Estos depredadores saben cómo matar sin dejar pruebas. Sarah se sintió mal al escuchar la retorcida versión de los hechos de Marcus. Fuera lo que realmente le había pasado a su hijo, había transformado la tragedia en una justificación para el asesinato. El dolor se había convertido en locura, y ahora esa locura estaba a punto de cobrar 2 vidas más. Ghost permanecía completamente inmóvil, sin hacer ningún movimiento agresivo, sin ofrecer ninguna amenaza más allá de su mera existencia. Pero para Marcus, el lobo representaba todos los fracasos, todas las pérdidas, todos los momentos de debilidad que le habían llevado a ese terrible lugar. El animal se había convertido en un símbolo de todo lo que no podía controlar ni comprender. «Dispara», ordenó Marcus con voz firme ahora, fría como la piedra en invierno. El dedo del mercenario encontró el gatillo. El tiempo se ralentizó hasta convertirse en miel ámbar. Cada segundo se alargaba hasta el infinito. Sarah observó impotente cómo el cañón del rifle se centraba en el pecho de Ghost, sabiendo que estaba a punto de presenciar la muerte de la criatura más extraordinaria que había conocido jamás. El disparo rompió el silencio de la mañana como cristales rotos. Ghost se desplomó en el suelo del bosque, con el color carmesí extendiéndose por su pelaje plateado como pintura derramada. Intentó levantarse. Fracasó. Lo intentó de nuevo. Sus ojos ámbar encontraron los de Sarah a través de la maleza, y en ellos ella no vio dolor, sino perdón. El lobo que le había salvado la vida estaba muriendo, y no había nada que ella pudiera hacer para salvar la suya. Sarah salió disparada de entre la maleza como una fuerza de la naturaleza desatada. La rabia consumió su pensamiento racional mientras se lanzaba sobre el mercenario más cercano. 20 años de entrenamiento militar cristalizaron en pura violencia. Su hombro se estrelló contra su pecho, empujándolo hacia atrás contra el tronco de un pino con una fuerza que le destrozó los huesos. «¡Cabrones!», gritó, arañando su rifle. No estaba atacando a nadie. El mercenario intentó apuntarle con su arma, pero Sarah ya estaba dentro de su guardia, impulsada por el dolor y la furia. Su codo conectó con la sien del hombre, que cayó como un árbol talado. Ella se giró hacia los demás, con la sangre brotando de sus heridas reabiertas, pareciendo más un espíritu vengador que una guardabosques. «Retírate». La voz de Marcus se quebró con autoridad y miedo. «Baja el arma, Mitchell. Se acabó». Se acabó. La risa de Sarah era salvaje, desquiciada. «Tú lo mataste. Mataste a la criatura más magnífica que Dios puso en esta tierra. ¿Y para qué? Por tu propia culpa, retorcida». Los mercenarios restantes apuntaban con sus armas hacia ella, pero algo en su expresión los hizo dudar. Esta no era la mujer destrozada a la que habían estado siguiendo. Era una guerrera que lo había perdido todo y no tenía nada más que perder. Marcus entró en escena, con su rifle aún humeante por el disparo que había abatido a Ghost. «Ese animal mató a mi hijo, Mitchell. Fue justicia, pura y simple». «¿Justicia?». La voz de Sarah se redujo a un susurro más aterrador que sus gritos. «¿Quieres saber qué es la justicia, Marcus? Déjame contarte lo que le pasó realmente a Danny». Metió la mano en su chaqueta rota y sacó un paquete impermeable, su cámara de emergencia, la que siempre llevaba consigo en las patrullas en solitario. Con dedos temblorosos, activó el dispositivo y se desplazó por las imágenes almacenadas hasta que encontró lo que buscaba. «Hace 3 meses», dijo, sosteniendo la cámara para que Marcus pudiera ver la pantalla, «cuando encontré a Ghost atrapado en la trampa de ese cazador furtivo. Mira la fecha, Marcus, el 15 de julio, el mismo día que tu hijo se ahogó». La imagen mostraba a Ghost atrapado en el alambre, con la pata sangrando y los ojos muy abiertos por el dolor y el miedo. Pero al fondo, apenas visible entre los árboles, había algo más. Una pequeña figura con un bañador rojo de pie, sumergida hasta la cintura en Willow Creek. Marcus palideció. Eso es imposible. Yo estaba allí, Marcus». La voz de Sarah era ahora firme, cada palabra un golpe de martillo.
Lo vi todo. Tu hijo no estaba nadando solo. Ghost estaba intentando llevarlo a la orilla. El lobo agarró la camiseta de Danny e intentó arrastrarlo a un lugar seguro, pero el niño ya estaba inconsciente. Ya se le estaba ahogando. Pasó a la siguiente imagen, un plano más amplio que mostraba toda la escena. Ghost en el agua, con el cuerpo inerte de Danny entre sus fauces, luchando por llegar a la orilla con su preciada carga. Intentaba salvar a tu hijo, maldito bastardo. Y cuando llegaste borracho como una cuba 2 horas más tarde, encontraste a Ghost todavía vigilando el cuerpo. El lobo había estado protegiendo a Danny, esperando una ayuda que nunca llegó porque su padre estaba desmayado en un bar en lugar de cuidar de su hijo. Marcus se tambaleó hacia atrás como si le hubieran golpeado. No, no, eso no es así. Danny le tenía miedo a los perros. Nunca se habría acercado a un lobo. Sarah pasó a una tercera imagen, una que destruyó la última ilusión de Marcus. Mostraba a Danny ese mismo día, vivo y riendo, alimentando a Ghost con la mano desde una bolsa de frutos secos. El niño y el lobo estaban claramente cómodos el uno con el otro, incluso eran amigos. Tu hijo había estado viniendo a este lugar durante semanas, dijo Sarah en voz baja, alimentando a Ghost, jugando con él. El lobo era su amigo secreto, Marcus, y cuando Danny se metió en problemas, Ghost intentó ser su héroe. La verdad golpeó a Marcus como un golpe físico. Sus rodillas se doblaron y se hundió en el suelo del bosque, el rifle cayendo de sus dedos entumecidos. Lo maté, susurró. Maté al lobo que intentó salvar a mi hijo. Pero era demasiado tarde para la redención. Ghost yacía inmóvil entre las agujas de pino, su magnífico pelaje manchado de carmesí. Sarah se arrodilló junto al lobo caído, presionando sus manos contra la herida en su pecho. La sangre se filtraba entre sus dedos, cálida y pegajosa y completamente definitiva. Lo siento, susurró, acariciando el hocico lleno de cicatrices de Ghost. Siento mucho no haber podido protegerte. Los ojos ámbar del lobo estaban abiertos pero vidriosos, mirando fijamente algo más allá del mundo físico. Sarah buscó el pulso y no encontró nada. No había latido, ni respiración, ni chispa de la inteligencia que había hecho a Ghost único entre los de su especie. Un sonido escapó de su garganta, en parte sollozo, en parte aullido, un ruido de puro dolor que pareció resonar en el bosque como una plegaria por los muertos. Había perdido a su escuadrón en Afganistán, había perdido su matrimonio por el trastorno de estrés postraumático, había perdido su fe en la capacidad del ser humano para hacer el bien. Ahora había perdido lo único puro que había restaurado su creencia en la redención. Señora, la voz era suave, respetuosa. Sarah levantó la vista y vio a uno de los mercenarios acercándose, con el arma bajada. Tenemos que informar de esto. ¿Qué ha pasado aquí? No está bien. Marcus levantó la vista desde su posición en el suelo, con lágrimas corriendo por su rostro. Sin llamadas, sin informes. Limpiamos esto. Enterramos las pruebas. Nos callamos. La voz del mercenario era monótona, disgustada. He hecho cosas cuestionables por dinero, pero no voy a encubrir el asesinato de un animal héroe. Ese lobo murió tratando de salvar a un niño, y tú le disparaste por eso. Sarah sintió una chispa de esperanza encenderse en su pecho. No toda la gente de Marcus estaba más allá de la redención. Algunos aún reconocían la diferencia entre el bien y el mal. Hay algo más que debes saber, dijo ella, sacando su teléfono. He estado grabando todo este tiempo. Cada palabra que dijo Marcus, cada admisión de culpa, cada detalle de esta conspiración, todo está documentado. El rostro de Marcus se puso pálido. Estás mintiendo. Tu teléfono fue destruido junto con tu radio. Sarah levantó una pequeña grabadora digital cuya luz roja aún parpadeaba. Sistemas de respaldo. Marcus, igual que la cámara. En Afganistán aprendí a no confiar nunca en un único punto de fallo. El sonido de helicópteros acercándose llenó el aire. Esta vez eran helicópteros de rescate reales, con las marcas distintivas del Servicio de Parques y del FBI.
La baliza de emergencia de Sarah, la que había activado justo antes de revelar su presencia, había llegado por fin a sus destinatarios. ¿Cómo?, preguntó Marcus mirándola con incredulidad. Ghost, dijo Sarah simplemente. Anoche me llevó a un lugar elevado, a un punto desde donde mi baliza podía alcanzar los satélites. Incluso moribundo, seguía intentando salvarme. Los helicópteros aterrizaron uno tras otro, descargando agentes federales y paramédicos que inmediatamente aseguraron el lugar. Marcus y los mercenarios que le quedaban fueron detenidos y sus armas confiscadas como prueba. Sarah se encontró envuelta en una manta térmica mientras los médicos examinaban sus heridas, pero no podía apartar la mirada del cuerpo de Ghost. Incluso muerto, el lobo mantenía su dignidad, su nobleza. Parecía estar durmiendo, esperando a la manada que nunca llegaría. Lo cuidaremos bien, prometió el doctor James Whitehorse, arrodillándose junto al lobo caído. Las manos curtidas del veterinario se movieron suavemente sobre el cuerpo inmóvil de Ghost, buscando signos de vida que Sarah sabía que no habría. Me salvó la vida 2 veces, dijo Sarah con los labios entumecidos. Primero del árbol, luego de la desesperación. Le debo todo. El examen del Dr. Whitehorse fue minucioso pero inútil. La bala había alcanzado a Ghost en el pecho, con un impacto lo suficientemente fuerte como para detener su corazón al instante. No habría ninguna resurrección milagrosa, ningún indulto de última hora. Mientras cargaban el cuerpo de Ghost en una camilla, Sarah sintió que algo se rompía dentro de su pecho. No era su corazón, que se había destrozado hacía mucho tiempo en Afganistán, sino algo más profundo. La parte de su alma que aún creía en la justicia, en el significado, en la posibilidad de que el bien pudiera triunfar sobre el mal. Ghost había muerto sin haber cometido ningún delito, sin haber pecado más que por intentar salvar a un niño que se estaba ahogando. El mundo era más oscuro sin él, más frío, más vacío de maravillas y posibilidades. La sheriff Linda Hayes apareció al lado de Sarah, con su libreta en la mano. Necesitaremos una declaración completa, guardabosques Mitchell. Todo lo que pasó desde el principio. Sarah asintió aturdida. Todo empezó con una mentira, dijo. Marcus me dijo que había campistas ilegales en Specimen Ridge, pero en realidad me estaba enviando a una trampa. Mientras comenzaba su relato, Sarah vio cómo el cuerpo de Ghost desaparecía en la enfermería del helicóptero. En algún lugar lejano, un lobo aulló, probablemente solo fuera el viento entre los árboles, pero sonó como una despedida. La investigación llevaría meses. Marcus se enfrentaría a cargos federales por conspiración, intento de asesinato y tráfico de fauna silvestre. La red de caza furtiva sería desmantelada y sus miembros serían procesados con todo el peso de la ley. La justicia se haría finalmente, pero Ghost seguiría muerto, y ninguna cantidad de justicia podría devolver la vida al lobo, que había demostrado la capacidad de la humanidad para amar más allá de las barreras entre especies. 3 días después de la muerte de Ghost, ocurrió algo imposible. El doctor James Whitehorse llamó a Sarah al hospital donde se recuperaba de sus heridas. Su voz tenía un temblor que ella nunca había oído antes. El tipo de incertidumbre que surge cuando toda una vida de certezas científicas se desmorona de repente. Tienes que venir aquí, dijo sin preámbulos. A la clínica veterinaria. Hay algo en Ghost que no tiene sentido. El corazón de Sarah se encogió. James, por favor, no me des falsas esperanzas. Lo vi morir. Yo misma le tomé el pulso. Ven, por favor. Encontró al Dr. Whitehorse en su consulta, de pie junto al cuerpo de Ghost, con una expresión de total desconcierto. El lobo yacía sobre la mesa metálica, inmóvil y en silencio, con su magnífico pelaje apagado por la muerte. Pero había algo diferente. La sangre seca había sido limpiada, dejando al descubierto la herida de bala en su pecho. Una herida que parecía mucho menos grave de lo que Sarah recordaba. Llevo 37 años ejerciendo como veterinario, dijo el doctor Whitehorse en voz baja. He visto todo tipo de traumatismos, todo tipo de lesiones. Esto debería haber sido mortal. La trayectoria de la bala, la velocidad de impacto, el daño a los órganos, todo apuntaba a una muerte instantánea.
Sarah se acercó a la mesa con vacilación, temerosa de albergar esperanzas, pero la bala no le había alcanzado el corazón. Lo había rozado por menos de 1 milímetro, había atravesado el tejido muscular y había salido limpiamente. No había dañado ningún órgano vital. Debería haber sobrevivido, pero llevaba más de 6 horas sin pulso, sin respiración y sin actividad cerebral. El doctor Whitehorse retiró una sábana quirúrgica y dejó al descubierto los equipos de monitorización conectados al cuerpo inerte de Ghost. Sarah fijó la mirada en las pantallas, buscando las líneas planas que confirmarían sus peores temores. En cambio, vio algo que le hizo temblar las rodillas. Un latido, débil pero constante, que dibujaba picos verdes en el monitor cardíaco. Está vivo. Las palabras salieron en un susurro. Técnicamente sí. Pero Sarah, lo que voy a decirte va en contra de todo lo que sé sobre la fisiología de los mamíferos. Su cerebro no mostró actividad durante 6 horas. Su temperatura corporal bajó a 28 degrees Celsius. Según todas las definiciones médicas, Ghost estaba muerto. Sarah miró fijamente el pecho del lobo, observando el sutil movimiento ascendente y descendente que indicaba que respiraba. Allí estaba, tan leve que era casi imperceptible, pero definitivamente presente. ¿Qué cambió? El doctor Whitehorse negó con la cabeza. Eso es lo que no puedo explicar. Ayer, alrededor de la medianoche, su corazón simplemente comenzó a latir de nuevo. La actividad, la actividad cerebral se reanudó. La temperatura corporal comenzó a subir hasta volver a la normalidad. Es como si hubiera decidido volver de donde quiera que hubiera ido. Sarah extendió la mano con dedos temblorosos para tocar el hocico de Ghost. El pelaje estaba caliente, suave, indudablemente vivo. Cuando su mano entró en contacto con él, la oreja del lobo se movió ligeramente, pero lo suficiente como para enviar una descarga eléctrica a través de su sistema nervioso. ¿Puedes oírme?, susurró. Ghost, si estás ahí, si puedes entenderme, por favor, dame una señal. Durante un largo momento no pasó nada. Entonces, los ojos ámbar de Ghost se abrieron. Al principio estaban desenfocados, con las pupilas dilatadas por el trauma que había sufrido su cerebro, pero poco a poco recuperó la conciencia. Su mirada encontró el rostro de Sarah y se fijó en él con un reconocimiento inequívoco. «Hola, chico», dijo Sarah, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos». Ghost intentó levantar la cabeza, pero le faltaban fuerzas. En su lugar, consiguió mover una enorme pata hasta apoyarla en el brazo de Sarah. El gesto fue débil, pero deliberado, un saludo entre viejos amigos que habían estado separados por la muerte. El doctor Whitehorse revisó los monitores con eficiencia profesional, pero Sarah pudo ver el asombro en sus ojos. Las constantes vitales se están estabilizando. La presión arterial está subiendo hacia lo normal. La actividad neuronal está bien. Está fuera de lo normal. Nunca he visto patrones cerebrales como estos en ningún animal. Durante los días siguientes, la recuperación de Ghost desafió todas las predicciones médicas. Lo que debería haber llevado semanas de cuidados intensivos ocurrió en apenas unas horas. Recuperó sus fuerzas. Sus heridas sanaron a una velocidad sobrenatural. Su inteligencia parecía más aguda que nunca. En una semana ya caminaba, en 2 semanas ya corría. Pero el verdadero milagro no fue la recuperación física de Ghost. Fue lo que su regreso de la muerte había desencadenado en el mundo exterior. La historia del lobo que murió salvando a un guardaparques y luego volvió a la vida se difundió por las redes sociales como la pólvora. Hesh, el lobo fantasma, se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Los equipos de noticias de todas las grandes cadenas acudieron en masa a Yellowstone. Científicos de universidades de todo el mundo volaron allí desesperados por estudiar al animal que parecía haber vencido a la muerte. Sarah se vio empujada a un protagonismo no deseado. Las solicitudes de entrevistas se multiplicaron por cientos. Las editoriales le ofrecieron contratos para escribir libros. Los productores de Hollywood le propusieron derechos cinematográficos. Todo el mundo quería quedarse con una parte del milagro para sacar provecho de la resurrección de Ghost. «Se está yendo de las manos», le dijo la sheriff Linda Hayes a Sarah,
durante una de sus reuniones informativas habituales. Tenemos manifestantes acampados a las puertas del parque, activistas por los derechos de los animales por un lado y fundamentalistas religiosos por el otro. Algunos llaman a Ghost un milagro, otros lo llaman una abominación. Sarah observaba desde la ventana de la clínica cómo Ghost jugaba en un recinto exterior seguro que había construido el Dr. Whitehorse. El lobo parecía ajeno al caos que se arremolinaba a su alrededor, contento con perseguir mariposas y dormir la siesta bajo los rayos del sol. Su roce con la muerte no había disminuido su alegría y sus placeres sencillos. ¿Qué quieren?, preguntó Sarah. Depende de a quién le preguntes. Los científicos quieren estudiarlo, averiguar cómo ha vuelto. Los religiosos piensan que es un ángel o un demonio, dependiendo de su teología particular. El gobierno quiere clasificarlo como tesoro nacional y los medios de comunicación solo quieren sacar partido de la historia hasta que surja algo más brillante. Sarah sintió un familiar nudo de ansiedad en el estómago. En Afganistán, había aprendido que ser el centro de atención solía significar ser un objetivo. Ghost había sobrevivido a un atentado contra su vida. No había garantía de que sobreviviera a otro. ¿Y Marcus? En una prisión federal a la espera de juicio. Sus abogados están tratando de alegar locura temporal provocada por el dolor, pero las pruebas en su contra son abrumadoras. La grabación que hiciste, el testimonio de sus propios mercenarios, los registros financieros que lo vinculan con la operación de caza furtiva. Se enfrenta a una pena de entre 25 años y cadena perpetua. Justicia, pensó Sarah, pero se sintió vacía. El encarcelamiento de Marcus no devolvería a los miembros de la manada de Ghost que habían muerto en las trampas de los cazadores furtivos. No borraría los años de trauma que tanto ella como Ghost habían soportado. 3 meses después de la resurrección de Ghost, Sarah tomó una decisión que sorprendió a todos, incluida ella misma. Renunció al servicio del parque. Tengo una oferta mejor, le explicó al Dr. Whitehorse mientras caminaban por el bosque que rodeaba su clínica. Ghost trotaba a su lado, completamente recuperado, con su pelaje brillando como la plata a la luz de la tarde. ¿Qué tipo de oferta?, preguntó Sarah mientras sacaba un documento legal de su chaqueta. El testamento de Lord Henry Kane, el que Marcus había intentado suprimir. El padre de Marcus dejó toda su fortuna para la creación de un santuario para lobos. Resultó que el anciano lo había estado planeando durante años, documentando todo y reservando fondos. Quería crear un refugio seguro para los lobos que no podían sobrevivir en la naturaleza. El Dr. Whitehorse dejó de caminar, y el gobierno federal está honrando sus deseos. 5,000 acres de tierra protegida, financiación completa para el personal y las instalaciones, respaldo legal para rescatar y rehabilitar lobos en peligro de extinción de toda América del Norte. Sarah miró a Ghost, que la observaba con esos ojos ámbar increíblemente inteligentes. ¿Quieren que yo lo dirija? Ghost's Haven, dijo el Dr. Whitehorse, comprendiendo inmediatamente. Ghost's Haven, confirmó Sarah. Un lugar donde los lobos como él pueden vivir sin miedo, donde las heridas pueden curarse, donde las segundas oportunidades realmente significan algo. Esa tarde, mientras Sarah y Ghost recorrían los límites de lo que se convertiría en su nuevo hogar, ella sintió algo que no había experimentado desde Afganistán, un sentido de propósito que trascendía la supervivencia personal. Ghost le había salvado la vida 2 veces, pero lo más importante era que le había salvado el alma. Ahora era su turno de salvar a otros. Los primeros lobos rescatados llegaron la primavera siguiente. 3 cachorros huérfanos cuya madre había sido asesinada por cazadores furtivos, un macho anciano al que le faltaba una pata por culpa de una trampa, una hembra que había recibido un disparo pero había sobrevivido. Ghost saludaba a cada nuevo llegado con la dignidad de un patriarca que da la bienvenida a los miembros de su familia a casa. Mientras Sarah lo observaba interactuar con los otros lobos, se dio cuenta de que la muerte no le había quitado nada a Ghost. Le había devuelto algo. Su breve viaje al más allá había restaurado lo que la violencia de los hombres le había robado. Su capacidad de confiar, de amar, de creer en el mañana. De pie en el crepúsculo de Montana,
Rodeada de los lobos que ella y Ghost habían salvado, Sarah finalmente comprendió lo que el Dr. Whitehorse había querido decir con milagros. No se trataba de desafiar a la muerte o romper las leyes de la naturaleza. Se trataba de amor, de negarse a rendirse, incluso cuando la rendición parecía la única opción que quedaba. Queridos amigos, llega un momento en la vida de cada uno en el que nos damos cuenta de que el amor no termina con el adiós. La historia de Sarah y Ghost nos recuerda que los lazos que forjamos con la familia, con los amigos, incluso con las criaturas que comparten este hermoso mundo, trascienden las limitaciones que creemos que nos definen. Como muchos de ustedes, que han superado décadas de alegrías y tristezas, Sarah descubrió que nuestras mayores pruebas a menudo nos llevan a nuestro propósito más profundo. A los 55, 60 o 68 años, podemos sentir que nuestros mejores capítulos han quedado atrás, pero el santuario Ghosts demuestra lo contrario. A veces, la segunda mitad de nuestra historia se convierte en la más significativa cuando la sabiduría se une a la oportunidad y finalmente comprendemos que sanar a los demás nos sana a nosotros mismos. Los lobos que Sarah salvó no solo encontraron refugio, le dieron la familia que ella creía haber perdido para siempre. Tus propios momentos Ghosts te están esperando. Nietos que necesitan tus historias. Comunidades que necesitan tu experiencia. Causas que necesitan tu pasión. El amor que has acumulado durante décadas no está destinado a ser guardado. Está destinado a ser compartido, multiplicado, invertido en los milagros del mañana. ¿Has experimentado algún momento en el que ayudar a otros te haya ayudado a sanar tu propio corazón? ¿Qué causa o relación en tu vida te ha dado un propósito inesperado en tus últimos años? Comparte tu historia en los comentarios. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.